Día 28 de abril, San Luis María Griñón de Montfort, del año 1716. San Luis María es el fundador de los padres montfortianos y de las Hermanas de la Sabiduría. Nació justamente en Montfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de 8 hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. Se dice que ya a los 12 años la gente lo veía pasar largos ratos arrodillados ante la estatua de la Madre de Dios. Antes de ir al colegio por la mañana y salir de clases por la tarde, iba a arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora y allí se quedaba como extasiado. Cuando salía del templo, después de haber estado rezando a la Reina Celestial, sus ojos le brillaban con un fulgor especial. Luis no se contentaba solo con la oración. Su caridad era también muy práctica. Un día, al ver que uno de sus compañeros asistía a clases con unos harapos muy humillantes, hizo una colecta entre sus compañeros para conseguirle un vestido y se fue donde el sastre y le dijo: «Mire, señor, los alumnos hemos reunido un dinero para comprarle un vestido de paño a nuestro compañero, pero no nos alcanza para el costo total. ¿Quiere usted completar lo que falta?». El sastre aceptó y le hizo un hermoso traje al joven pobre. El papá de Luis María era sumamente colérico, un hombre violentísimo. Los psicólogos de hecho dicen que si San Luis María no hubiera sido tan extraordinariamente devoto a la Virgen María, habría sido un hombre colérico, déspota y arrogante, porque era el temperamento que había heredado de su propio padre. Pero nada suaviza tanto la esperanza masculina como la bondad y la amabilidad de una mujer santa. Y esto fue lo que salvó el temperamento de Luis. Cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, el joven se refugiaba en sitios solitarios y allí le rezaba a la Virgen amable, a la Madre del Señor. Y esto lo hará durante toda su vida. En sus 43 años de vida, cuando es incomprendido, perseguido, insultado con el mayor desprecio, encontrará siempre la paz orando a la Reina Celestial, confiando en su auxilio poderoso y desahogando en su corazón de madre las penas que invaden su corazón de hijo. Con grandes sacrificios logró conseguir ir a estudiar al seminario famoso de Francia, el seminario San Sulpicio, en París. Allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano. Sentía enorme gozo en mantener siempre adornado de flores el altar de la Santísima Virgen. San Luis Griñón de Montfort sería un gran peregrino durante su vida de sacerdote. Pero cuando él era seminarista, concedían un viaje especial a un santuario de la Virgen a los que sobresalían en piedad y estudios. Y Luis se ganó ese premio. Se fue entonces en peregrinación al santuario de la Virgen de Chartres. Y al llegar allí, permaneció 8 horas seguidas rezando de rodillas, sin moverse. ¿Cómo podía pasar tanto tiempo rezando así de inmóvil? Es que él no iba como algunos de nosotros a rezar como un mendigo que pide que se le atienda rapidito para poder alejarse. Él iba a hablar, a charlar con sus 2 grandes amigos, Jesús y María. Y con ellos las horas parecen minutos. Su primera misa quiso celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Notre Dame de París fue su templo preferido y su refugio. San Luis dedicó todas sus grandes cualidades de predicador y de conductor de multitudes a predicar misiones para convertir pecadores. Grandes multitudes lo seguían de un pueblo a otro, después de cada misión rezando y cantando. Se daba cuenta de que el canto echa fuera muchos malos humores y enciende el fervor. Decía que una misión sin canto era como un cuerpo sin alma. Él mismo componía la letra de muchas canciones a Nuestro Señor y a la Virgen María y les hacía cantar a las multitudes. Llegaba a los sitios más impensados y preguntaba a la gente: ¿aman a Nuestro Señor? ¿Por qué no lo aman? ¿Ofenden al buen Dios? ¿Y por qué ofenderlo si es tan santo? Era todo fuego para predicar,
Donde Montfort llegaba, el pecado tenía que salir corriendo. Pero no era él quien conseguía las conversiones. Era la Virgen María, a quien invocaba constantemente. Ella rogaba a Jesús y él cambiaba los corazones. Después de unos retiros dejó escrito: ha nacido en mí una confianza sin límites en nuestro Señor y en su Madre Santísima. No tenía miedo ni a las cantinas, ni a los sitios de juego, ni a los lugares de perdición. Allí se iba resuelto a tratar de quitarles almas al diablo, y viajaba confiado porque nunca iba solo. Consigo llevaba el crucifijo y la imagen de la Virgen, y Jesús y María se comportaban con él como formidables defensores. A pie y de limosna, una vez se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. En cada pueblo o vereda donde predicaba, procuraba dejar una cruz, construida en un sitio que fuera visible para los caminantes, y dejaba en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del Santo Rosario. Esto no se lo perdonaban los herejes jansenistas, que decían que no había que recibir casi ninguno de los sacramentos porque no somos dignos de recibirlos. Y con esta teoría tan dañosa enfriaban mucho la fe y la devoción. Pero como Luis de Montfort decía todo lo contrario y se esforzaba para propagar la frecuente confesión y comunión y una gran devoción a Nuestra Señora, lo perseguían por todas partes. Pero él recordaba muy bien aquellas frases de Jesús: el discípulo no es más que un maestro. Si a mí me han perseguido y me han inventado tantas cosas, así os tratarán a vosotros. Y nuestro santo se alegraba porque con las persecuciones se hacía más semejante al divino maestro. Antes de ir a regiones peligrosas o a sitios donde mucho se pecaba, rezaba con gran fervor a la Santísima Virgen, y adelante que donde la Madre de Dios llega, no hay diablo que se resista, decía él. Las personas que habían sido víctimas de la perdición se quedaban admiradas de la manera tan franca como les hablaba este hombre de Dios, y la Virgen María se encargaba de conseguir la eficacia para sus predicaciones. San Luis de Montfort fundó unas comunidades religiosas que han hecho inmenso bien a las almas: los padres montfortianos, a cuya comunidad él le puso el nombre de Compañía de María, y las Hermanas de la Sabiduría. Escribió San Luis uno de los libros que, junto con las Glorias de María de San Alfonso, han llegado a ser uno de los libros más famosos que se han escrito acerca de la devoción a la Virgen María. Su título es Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Este libro se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro gran santo: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo tuyo es. Murió San Luis el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años, agotado de tanto trabajar y predicar. San Luis María Griñón de Montfort ruega a la Virgen Santísima que nos envíe muchos apóstoles que, como tú, se dediquen a hacer amar más y más a Jesús y a María.